Mi hermana se casó con mi primer amor y lo ocultaron durante 5 años. Ahora quieren que finja que nada pasó por el bien de la familia. Crecí en una familia donde la imagen lo era todo. Mis padres siempre insistieron en que teníamos que proyectar una familia perfecta, incluso cuando las grietas eran más que evidentes. Mi hermana mayor, Lucía, siempre fue la favorita. Era la hija modelo, académicamente sobresaliente, carismática, y con un sentido del humor que conquistaba a todos. Yo, por otro lado, siempre sentí que vivía a su sombra. A pesar de mis logros, nunca fui suficiente para mis padres. Esto se volvió más evidente cuando llegó la adolescencia, y Lucía empezó a manipular cada aspecto de mi vida. A los 16 años conocí a Álvaro, el primer chico que realmente me hizo sentir especial. Era dulce, inteligente, y compartíamos muchas cosas en común. Durante 2 años, fuimos inseparables. Él no solo era mi novio, sino también mi mejor amigo. Aunque nuestra relación no fue perfecta, nos amábamos profundamente, y soñábamos con un futuro juntos. Sin embargo, durante mi primer año de universidad, algo cambió. Álvaro comenzó a actuar distante. Sus mensajes eran cada vez menos frecuentes, y cuando nos veíamos, sentía que estaba conmigo por obligación más que por amor. En mi ingenuidad, pensé que era solo el estrés de nuestros estudios. Un día, sin previo aviso, decidió terminar nuestra relación. Fue devastador. Me dijo que necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo, pero su mirada me decía que había algo más. Nunca supe qué. Después de la ruptura, mi familia mostró poco interés en consolarme. Mi madre incluso insinuó que quizás Álvaro se había cansado de mi carácter. Pero Lucía, que hasta entonces había sido la hermana distante, empezó a acercarse más. Me decía que no me preocupara, que él no merecía mi amor. En ese momento, esas palabras me consolaron, pero ahora veo que fueron puro cinismo. Con el tiempo, me concentré en mi carrera y traté de dejar atrás el dolor. Aunque pensaba en Álvaro ocasionalmente, me esforzaba por no buscarlo en redes sociales ni preguntar por él. Siempre pensé que él había seguido con su vida y que, de alguna manera, yo también lo haría. 5 años después, en una reunión familiar, todo cambió. Lucía llegó con un hombre que presentó como su esposo. No dijo su nombre al principio, pero cuando lo vi, mi corazón se detuvo. Era Álvaro. Mi Álvaro. Su cabello estaba más corto, y había envejecido un poco, pero era inconfundible. Me quedé paralizada. Todo se volvió un ruido de fondo mientras ellos sonreían y actuaban como si nada. Mis padres me miraron como si esperaran mi reacción. Fue entonces cuando entendí que lo sabían todo. Habían estado encubriendo esta traición durante años. Me sentí traicionada, humillada y llena de rabia. Pero lo peor fue la actitud de Lucía. En lugar de disculparse, me dijo que la vida es así y que el amor no se puede controlar. Como si eso justificara robar a mi primer amor y ocultármelo. Más tarde, en una conversación privada, mis padres intentaron convencerme de que debía superarlo y apoyar a Lucía, porque la familia es lo primero. Según ellos, si decía algo o mostraba mi descontento, arruinaría la dinámica familiar. Me dijeron que Álvaro era mejor para Lucía porque ella era más estable emocionalmente, y que probablemente mi relación con él nunca habría funcionado de todos modos. Desde esa reunión, he evitado cualquier encuentro con mi familia. No respondo a sus llamadas ni mensajes, pero sé que el drama no ha terminado. Mis padres han enviado a mis tíos y primos a tratar de convencerme de que debo asistir a los eventos familiares, diciendo que debo ser madura y dejar el pasado atrás. Pero, ¿cómo podría hacerlo? Ellos esperaban que aceptara una traición tan grande sin rechistar, y yo no estoy dispuesta a darles esa satisfacción. Ahora estoy aquí, buscando consejo. Mi familia no entiende lo mucho que esto me ha dolido. No sé si debería confrontarlos de manera definitiva, cortar todos los lazos, o buscar una forma de reconciliación. Parte de mí quiere exponer a Lucía y Álvaro frente a toda la familia extendida, contarles cómo se aprovecharon de mi confianza. Pero otra parte siente que eso solo me hundiría más en el drama. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo que mi familia, la gente que se supone debería apoyarme, fue cómplice de algo tan doloroso?
No sé si alguna vez podré perdonarlos. Primera actualización. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original. No esperaba recibir tantas respuestas, y leer sus palabras me hizo sentir menos sola. Muchos de ustedes me aconsejaron que no permitiera que mi familia me manipulara para fingir que todo estaba bien, y aunque sabía que tenían razón, confieso que enfrentar esta situación me daba mucho miedo. Sin embargo, después de días de llorar, analizar cada detalle y reflexionar, decidí que ya no podía quedarme callada. Si ellos querían paz, tendrían que ganársela, porque yo ya no estaba dispuesta a sacrificar mi dignidad por el bien de la familia. Decidí confrontarlos. Empecé con Lucía. Le pedí que nos reuniéramos a solas para hablar. No fue fácil, pero logré que aceptara, aunque su actitud desde el principio fue condescendiente. Nos vimos en un café, y desde que se sentó, ya tenía esa sonrisa arrogante que siempre utiliza para salirse con la suya. Apenas comenzamos a hablar, ella trató de restarle importancia a todo. Me dijo cosas como: deberías agradecerme, porque claramente Álvaro no era para ti. La vida da vueltas, y no puedes controlar a quien amas. Él me eligió a mí porque encontró en mí lo que no veía en ti. Esas palabras me hirieron profundamente, pero no iba a permitir que me desmoronara frente a ella. Le respondí con calma, pero con firmeza. ¿Y qué hay de la lealtad, Lucía? ¿Qué hay de ser una hermana? No solo me traicionaste, sino que ocultaste tu relación durante 5 años. ¿Tienes idea de lo humillante que es darme cuenta de que toda la familia sabía menos yo? Lucía se encogió de hombros como si no fuera gran cosa y dijo: sabíamos que no lo ibas a tomar bien. Por eso decidimos no decirte. Es tu problema si te sientes traicionada, pero Álvaro y yo no tenemos por qué disculparnos por ser felices. Ese fue el momento en el que algo dentro de mí explotó. Le dejé claro que no me importaba su felicidad, porque para obtenerla, ambos habían pisoteado la mía. Le dije que su matrimonio era una farsa basada en una traición, y que si pensaba que podía obligarme a aceptar su relación, estaba muy equivocada. Lucía, al darse cuenta de que no iba a ceder, comenzó a mostrar su verdadero rostro. Se levantó de la mesa y me gritó que yo era una resentida y que siempre había estado celosa de ella. Aparentemente, según su versión, toda mi indignación no era más que envidia porque ella siempre conseguía lo que quería. Cuando regresé a casa, todavía temblando de rabia, decidí que también era momento de enfrentar a mis padres. Esta vez, no iba a darles la oportunidad de evitar la conversación. Llegué sin avisar, y los encontré en la sala viendo televisión, como si no hubiera una crisis familiar en curso. Al verme, mi madre soltó un suspiro como si estuviera cansada de mi dramatismo, pero no me detuvo cuando me senté frente a ellos y les dije que necesitábamos hablar. Empecé por preguntarles directamente por qué habían encubierto algo tan grande. Mi padre fue el primero en responder, pero su justificación fue absurda. No queríamos herirte, hija. Pensamos que sería más fácil para ti si nunca lo supieras. Mi madre añadió: Lucía y Álvaro son una pareja perfecta. Sabíamos que no ibas a reaccionar bien, así que decidimos mantener la paz. Es hora de que madures y aceptes que no siempre las cosas salen como queremos. Esas palabras fueron como un golpe: paz, madurar, aceptar. ¿Cómo se atreven a pedirme esas cosas cuando fueron cómplices de una traición tan cruel? Les dije que su decisión no solo me había herido, sino que me había dejado claro que para ellos, yo no importaba. Mi madre, en lugar de mostrarse arrepentida, dijo algo que me rompió completamente. Lucía siempre ha sido más estable que tú. Álvaro necesitaba una mujer como ella, no a alguien emocionalmente inestable. Sentí como si me arrancaran el corazón. Era evidente que nunca fui suficiente para ellos, y ahora ni siquiera se molestaban en ocultarlo. Me levanté, les dije que su favoritismo había destruido nuestra relación, y que no iba a seguir permitiendo que me trataran como si fuera menos que Lucía. Antes de irme, mi padre intentó suavizar las cosas, pero sus palabras solo empeoraron todo. Sabemos que esto es difícil para ti, pero somos una familia. Nada bueno saldrá de guardar rencor. ¿Qué ganarás cortando lazos con nosotros? ¿Qué ganaré? Paz mental, probablemente. Salí de esa casa sintiéndome más ligera, aunque también más sola.
Sabía que había iniciado una guerra en mi familia, y que mi decisión de no aceptar su versión de normalidad iba a tener consecuencias. Desde entonces, mis padres han intentado contactarme varias veces. Incluso han enviado a otros familiares a intentar hacerme entrar en razón. Pero no voy a ceder. Por otro lado, Álvaro me envió un mensaje inesperado. Me dijo que le dolía que todo esto estuviera destruyendo la dinámica familiar y que quería que habláramos. Estoy considerando si vale la pena enfrentarme a él o si debería ignorarlo por completo. No sé si tengo la fuerza para escuchar sus mentiras o excusas. Segunda actualización. Primero, gracias nuevamente por todos sus comentarios en la primera actualización. Algunos de ustedes me dijeron que era mejor cortar lazos y seguir adelante, mientras otros me animaron a confrontar a Álvaro, aunque solo fuera para cerrar este capítulo de mi vida. Decidí que necesitaba respuestas. Así que, contra mi instinto inicial de ignorarlo, acepté reunirme con él. No iba a dejar que tuviera la última palabra, y mucho menos permitir que distorsionara la narrativa para su conveniencia. Nos encontramos en un parque cerca de su casa. Lo elegí específicamente porque era un lugar público, no quería estar sola con él en ningún momento. Cuando llegó, lo vi igual que siempre, con esa apariencia pulcra y calculada que, durante años, me había hecho sentir segura. Pero ahora solo veía a un hombre que me había traicionado de las peores maneras posibles. Intentó sonreírme, pero yo mantuve mi expresión neutral. Álvaro empezó la conversación tratando de mostrarse comprensivo. Sé que todo esto ha sido muy difícil para ti, y quiero que sepas que no era mi intención hacerte daño. Esa frase fue suficiente para que mis emociones se desbordaran. Le respondí, tratando de mantener la calma. ¿No era tu intención hacerme daño? Álvaro, tuviste una relación con mi hermana durante 5 años. Planeaste un matrimonio con ella mientras aún estábamos juntos, y ahora esperas que crea que el daño no fue intencional. Se quedó en silencio por unos momentos, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente, dijo algo que me dejó perpleja. Nunca planeé que esto sucediera. Al principio, solo fue un error, una atracción pasajera. Pero con el tiempo, me di cuenta de que Lucía y yo teníamos una conexión que tú y yo nunca tuvimos. Esa confesión me hizo hervir de rabia. Le respondí con frialdad. Entonces, en lugar de ser honesto, decidiste engañarme. Decidiste ocultarlo todo y construir una relación a mis espaldas. ¿Sabes cuánto tiempo pasé creyendo que era yo la que estaba fallando en nuestra relación? Lo más frustrante de todo fue que Álvaro ni siquiera parecía arrepentido. En cambio, comenzó a justificarse. No quise decirlo porque sabía que ibas a reaccionar así. No quería destruir la relación con tu familia. Pensé que era mejor esperar hasta que las cosas se calmaran. Esa última frase me hizo estallar. Le grité. Así que decidiste destruirme en lugar de enfrentarte a la verdad. No solo me traicionaste a mí, sino que también destruiste la confianza que tenía en mi familia. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Álvaro finalmente perdió la compostura. Me miró con algo de irritación y dijo algo que jamás pensé que escucharía de su boca. Tienes que dejar de victimizarte. Sí, lo que pasó no fue ideal, pero al final, yo tomé una decisión. Lucía y yo somos felices, y tú deberías buscar tu propia felicidad en lugar de aferrarte a algo que ya no existe. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Me di cuenta de que no iba a obtener el arrepentimiento o las respuestas que buscaba. Álvaro no sentía remordimiento. Para él, su felicidad justificaba cualquier daño colateral, incluso si ese daño era yo. Antes de terminar la conversación, decidí dejarle claro algo. Puede que tú y Lucía piensen que han ganado, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. No voy a permitir que ustedes dos me conviertan en la mala de esta historia. Disfruten su relación, porque yo estoy mejor sin ambos en mi vida. Me levanté y me fui, dejando a Álvaro sentado en el banco. A pesar de todo, me sentí más fuerte. Por primera vez, sentí que tenía el control, que no iba a permitir que ninguno de ellos me manipulara más. Pero aquí no termina todo. Al día siguiente, recibí una llamada de una prima con la que no hablaba mucho. Me dijo que estaba al tanto de la situación y que había algo que necesitaba saber.
Intrigada, le pedí que me explicara. Lo que me dijo me dejó en shock. Según ella, Lucía no solo había estado saliendo con Álvaro mientras él y yo éramos pareja, sino que también había manipulado a mis padres para que cubrieran su relación. Al parecer, Lucía había convencido a mis padres de que era mejor para todos que me mantuvieran en la oscuridad. Les hizo creer que yo era demasiado emocional para manejar la verdad y que era su deber protegerme. Además, mi prima me confesó algo más perturbador. Durante los últimos meses de mi relación con Álvaro, él y Lucía ya habían comenzado a hacer planes para vivir juntos. Mis padres no solo lo sabían, sino que incluso los habían apoyado económicamente para que pudieran mudarse sin problemas después de mi ruptura. Me quedé sin palabras. Saber que mi familia no solo había encubierto la traición, sino que también había financiado su relación, fue como una segunda puñalada. Esa misma noche, decidí revisar todos los mensajes antiguos entre Lucía, Álvaro y mis padres en los grupos familiares. No fue difícil encontrar patrones extraños, conversaciones en las que me excluían, bromas internas que no entendía en ese momento, y fotos de reuniones en las que, aparentemente, Álvaro ya era tratado como parte de la familia mientras yo todavía era su pareja. Todo esto me llevó a tomar una decisión. Ya no iba a ser la víctima pasiva. Era hora de exponer la verdad, no solo ante ellos, sino ante todos los que habían sido testigos de esta farsa. La traición no iba a quedar impune. Tercera actualización. Primero, gracias a todos los que comentaron en las actualizaciones anteriores. Algunos de ustedes me dijeron que lo mejor era cortar lazos definitivamente, pero otros me animaron a enfrentar a mi familia. Yo sabía que no podía seguir adelante sin poner todas las cartas sobre la mesa. Había pasado demasiado tiempo siendo manipulada y utilizada. Ahora era mi turno de tomar el control de la narrativa. Decidí que era hora de una confrontación directa con mi familia. Organicé una cena en casa de mis padres, bajo el pretexto de que quería reconciliarme con ellos después de todo lo sucedido. Por supuesto, también invité a Lucía y a Álvaro, asegurándome de que estuvieran presentes para que no pudieran escapar. La cita estaba fijada para el domingo por la noche, y durante esos días previos, me preparé mental y emocionalmente para lo que sabía que sería una batalla. Cuando llegó el día, todo parecía normal al principio. Mis padres me recibieron con una calidez fingida, como si nada hubiera pasado. Lucía y Álvaro llegaron juntos, tomados de la mano, como si estuvieran pavoneándose de su triunfo. Hice un esfuerzo sobrehumano para mantenerme calmada y cordial durante la cena. Quería que bajaran la guardia antes de lanzar mi jugada. Después del postre, decidí que era el momento. Me levanté y, con una sonrisa que ocultaba mi furia, dije: bueno, creo que ya es hora de que hablemos de lo que realmente está pasando aquí. Porque estoy cansada de fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. El silencio en la sala fue instantáneo. Lucía me miró con un destello de nerviosismo en los ojos, mientras que Álvaro intentaba mantener su típica fachada tranquila. Mis padres intercambiaron miradas, como si intentaran descifrar hasta dónde sabía. Les mostré mi teléfono, donde tenía capturas de pantalla de los mensajes antiguos que había encontrado en el grupo familiar. Señalé específicamente las conversaciones en las que se burlaban de mí o planeaban reuniones a mis espaldas mientras Álvaro y Lucía ya estaban juntos. ¿Esto les parece bien? ¿A esto es lo que hacen a espaldas de su propia hija? Porque quiero que sepan que lo he leído todo. Mis padres intentaron hablar primero. Mi madre, visiblemente incómoda, balbuceó: hija, no fue como tú crees. Nosotros solo queríamos protegerte. Pensamos que... La interrumpí de inmediato. ¿Protegerme de qué? De la verdad, de tu incapacidad para defenderme cuando tu otra hija decidió acostarse con mi pareja. No me vengas con excusas, mamá. Lucía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. No tienes derecho a venir aquí y atacar a todos. Sí, Álvaro y yo estamos juntos, pero fue porque tú y él ya no eran compatibles. No puedes obligar a alguien a quedarse contigo si no te ama. Me reí amargamente y le respondí: ¿es en serio, Lucía? ¿Te escuchas? Esto no se trata de amor, se trata de traición. Tú decidiste destruir nuestra relación como hermanas. Álvaro pudo habérmelo dicho desde el principio, pero no, ambos decidieron arrastrarme por el lodo para satisfacer su egoísmo.
Álvaro finalmente intervino, con un tono condescendiente. No tiene sentido seguir revolviendo esto. Lo hecho está. Creo que es mejor para todos que simplemente sigas adelante. Fue en ese momento cuando decidí lanzar la verdadera bomba. Miré directamente a mis padres y les dije: ¿sabían que mientras ustedes financiaban a Lucía y Álvaro, yo estaba endeudándome para pagar las reparaciones del coche que ustedes me regalaron? Ese coche que dejó de funcionar porque nunca me dijeron que tenía problemas mecánicos graves. La culpa en sus rostros fue evidente. Mi madre bajó la mirada, mientras mi padre intentaba justificarse. Pensamos que era lo correcto. Queríamos que Lucía tuviera estabilidad con Álvaro. A costa mía, les grité, sintiendo que la ira me consumía. Siempre he sido la hija que hace todo bien, la que nunca pide nada, y aún así ustedes eligieron darle todo a la persona que me traicionó. ¿Qué clase de padres hacen eso? La tensión en la sala era palpable. Nadie sabía qué decir. Fue entonces cuando saqué mi última carta. Les dije que, como estaba claro que no podía contar con ellos, había tomado medidas para protegerme. Contraté a un abogado para que revisara los asuntos financieros en los que mi nombre estaba involucrado. Había descubierto que mis padres habían utilizado parte de una herencia que me correspondía para ayudar a Lucía con su mudanza. Ya hablé con el abogado, y les advierto que voy a exigir que me devuelvan lo que me corresponde. Esto no es negociable. Mis padres intentaron apaciguarme, diciendo que no había necesidad de llegar tan lejos, pero yo ya había tomado mi decisión. Me levanté de la mesa y miré a todos con una mezcla de desdén y resolución. No sé si algún día podré perdonar lo que me hicieron, pero les aseguro que no voy a seguir siendo la víctima. A partir de ahora, me cuido sola. Antes de irme, me dirigí a Lucía y Álvaro una última vez. Disfruten su relación mientras dure, porque créanme, nada construido sobre una base de mentiras y traiciones puede durar mucho tiempo. Esa noche, sentí una mezcla de emociones, rabia, tristeza, pero también un extraño alivio. Finalmente había dicho todo lo que tenía que decir. Aunque sabía que la batalla no había terminado, sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. Cuarta actualización. Tras la confrontación, las cosas en mi familia se deterioraron aún más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi madre en el que, de manera pasivo-agresiva, me pedía que reflexionara sobre mis palabras de la noche anterior. Me decía que la familia era lo más importante y que estaba siendo cruel al amenazar con tomar medidas legales. No le respondí. Sentí que no valía la pena gastar más energía en explicaciones que claramente no iban a escuchar. Lo que sí me tomó por sorpresa fue que Lucía me enviara un mensaje largo y, sorprendentemente, emotivo. En él, decía que nunca había querido que las cosas llegaran a este punto y que, aunque no se arrepentía de su relación con Álvaro, admitía que había actuado de forma egoísta al no pensar en cómo me afectaría. También me pidió que reconsiderara mi decisión de apartarme de la familia porque, según ella, éramos hermanas y eso no debería romperse nunca. No pude evitar reírme al leerlo. Después de todo lo que había hecho, ¿realmente esperaba que con un simple mensaje todo volviera a ser como antes? Respondí con algo breve pero contundente. No es mi responsabilidad reparar algo que tú destruiste. Cuida de tus palabras y tus acciones si de verdad te importa la familia. Por otro lado, Álvaro, como era de esperarse, no se quedó callado. Según su estilo habitual, trató de intimidarme enviándome un correo en el que me pedía que madurara y dejara de comportarme como una víctima. También insinuó que podría demandarme si seguía investigando asuntos financieros que involucraban a mis padres y a él. Fue casi divertido recibir su correo, porque ya tenía toda la evidencia preparada por mi abogado. No le respondí, mi silencio sería mi mejor respuesta. En cuanto a mis padres, noté un cambio sutil pero significativo en su actitud. Mi padre, que siempre había sido más neutral, intentó llamarme varias veces para hablar con calma. Mi madre, en cambio, adoptó un tono más agresivo, sugiriendo que estaba exagerando y que debía recordar todo lo que habían hecho por mí. Decidí no responder a ninguna de sus llamadas por el momento. Necesitaba espacio para procesar las cosas sin que ellos siguieran manipulándome emocionalmente. La situación comenzó a extenderse más allá de la familia.
me enteré de que varios amigos cercanos a mis padres sabían de la confrontación y habían tomado partido. Algunos me enviaron mensajes de apoyo, diciendo que entendían por qué estaba actuando de esa manera. Otros, sin embargo, me acusaron de ser desagradecida y destruir a la familia por no dejar el pasado atrás. No les di importancia. Sus opiniones no cambiarían mi decisión de priorizarme a mí misma. En el trabajo, comencé a notar un cambio en mí. Estaba más enfocada y decidida que nunca. Sentía que, aunque mi vida personal estaba patas arriba, al menos tenía el control sobre mi carrera. Con el respaldo de mi abogado y la determinación de recuperar lo que era mío, empecé a sentir que estaba construyendo algo sólido, lejos de la sombra de mi familia. Por ahora, estoy dejando que las cosas se asienten antes de tomar más medidas legales. La reacción de mi familia me dejó claro quienes realmente estaban dispuestos a cambiar y quienes simplemente querían mantener las cosas como estaban. Sé que lo que viene no será fácil, pero estoy lista para enfrentar lo que sea necesario. Última actualización. Han pasado 3 meses desde mi última actualización, y puedo decir que el desenlace de esta tormentosa etapa de mi vida ha sido tanto inesperado como satisfactorio en muchos sentidos. Las cosas han tomado giros que nunca habría imaginado, pero al final, siento que estoy en un lugar mejor, lejos del drama y la toxicidad de mi familia. Con la ayuda de mi abogado, procedimos a llevar a cabo acciones legales contra mis padres y contra Álvaro. En primer lugar, interpuse una demanda por el desvío de fondos de mi cuenta de ahorros, el cual habían realizado usando la firma que falsificaron en mi nombre. La evidencia fue contundente: extractos bancarios, firmas incompatibles y mensajes que probaban su mala fe. Aunque mis padres intentaron justificarlo como un préstamo temporal para ayudar a Lucía y Álvaro a comenzar su vida juntos, la ley no estaba de su lado. El juez dictaminó que debían devolverme todo el dinero más intereses, además de cubrir los costos legales. La suma total fue considerable, y mi abogado logró que se congelaran algunas de sus cuentas para asegurarse de que cumplieran con el fallo. Mis padres estaban devastados. Mi madre incluso me envió un mensaje en el que me acusaba de arruinar sus vidas. No respondí. En ese momento, me di cuenta de que el vínculo emocional que alguna vez tuvimos ya no existía. En cuanto a Álvaro, las cosas no salieron tan bien para él. Cuando revisamos más profundamente sus finanzas, descubrimos que había estado involucrado en varios negocios turbios, incluyendo evasión fiscal y fraude. Presentamos la información a las autoridades fiscales, y aunque inicialmente no quería involucrarme más allá de lo necesario, admito que sentí una pequeña satisfacción al verlo enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Actualmente, está bajo investigación, y su reputación en el ámbito profesional quedó completamente destruida. Lucía, por su parte, intentó mantenerse al margen del caos legal, pero no pudo escapar de las repercusiones. Su matrimonio con Álvaro empezó a desmoronarse cuando los problemas financieros y legales comenzaron a acumularse. Según me contaron amigos mutuos, comenzaron a discutir constantemente, y Lucía finalmente tuvo que volver a vivir con mis padres cuando Álvaro ya no pudo mantener el estilo de vida al que ella estaba acostumbrada. Un día, recibí un correo de Lucía. En él, decía que lamentaba profundamente todo lo que había hecho y que, aunque entendía que no podíamos volver a ser hermanas como antes, esperaba que algún día pudiera perdonarla. Aunque leer sus palabras me conmovió un poco, no sentí el impulso de responder. Aprendí que no todos los arrepentimientos merecen una reconciliación, y en ese momento, mi prioridad era mi paz mental. Sin el peso de mi familia y sus manipulaciones, he podido enfocarme completamente en mi vida. Decidí tomar un tiempo para viajar sola, algo que siempre había querido hacer pero que nunca me atreví. Visité lugares que me ayudaron a sanar, tanto física como emocionalmente, y regresé con una nueva perspectiva sobre lo que realmente quería para mi futuro. En mi carrera, las cosas también han mejorado significativamente. Fui promovida en el trabajo, y mis colegas comenzaron a notar un cambio en mi actitud. Me siento más segura y decidida, y estoy aprovechando cada oportunidad que se me presenta. Incluso comencé a ahorrar nuevamente, esta vez en una cuenta que nadie más puede tocar. Aunque mis padres intentaron contactarme varias veces, finalmente dejaron de insistir cuando se dieron cuenta de que no iba a ceder. Hace un mes, mi padre me envió un último mensaje, diciendo que lamentaba todo lo que había sucedido y que esperaba que algún día pudiera volver a confiar en ellos.
Fue un mensaje más honesto que cualquier otro que había recibido antes, pero aún así, no sentí la necesidad de responder. No descarto la posibilidad de tener algún tipo de relación con ellos en el futuro, pero por ahora, necesito mantener mi distancia. Esta experiencia me ha enseñado mucho sobre el valor de poner límites, incluso con las personas que se supone que te aman incondicionalmente. Aunque el camino fue doloroso, estoy orgullosa de haber defendido mis derechos y de haberme alejado de una dinámica familiar tóxica que me estaba consumiendo. Ahora, estoy en un lugar de paz y estabilidad que nunca había conocido. Mi vida ya no está definida por el drama y los problemas de otros, y estoy emocionada por lo que me depara el futuro. Puede que no tenga a mi familia conmigo, pero he aprendido que la verdadera familia son las personas que te apoyan y te respetan, no importa si tienen tu misma sangre o no.